Alabado seas, Padre Celestial, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, lo entregaste tú como corderito por sacrificio, por el pecado nuestro. Y Él, sin conocer pecados, hizo pecado por nosotros, pero murió vencedor, porque no pecó ni una sola vez, ni en pensamiento. Y el enemigo quedó expuesto a la luz, al mundo, su verdadero carácter. Te alabamos, oh Padre eterno, por ese tan maravilloso y grande amor. Señor Jesús, alabado seas hoy porque nos has congregado y es un privilegio el poder estar eh, reunidos, así sea de manera virtual, Señor Jesús, pero reunidos por medio del Espíritu Santo que nos mantiene unidos para la lectura, para el estudio de la palabra, Señor, contigo. Tú eres nuestro maestro, nuestro instructor, así como nuestro Redentor y Salvador. Te pedimos, por favor, que nos instruyas en la palabra. Te ruego, por favor, para que pongas palabra de Jehová en mi boca, para que no sea yo, sino tú a través de mí, por favor, hablando, enseñando. Concédeme claridad mental, por favor, para expresar las ideas lo mejor posible, para que el nombre del Padre sea exaltado y tu santo nombre, Señor Jesús, a través de esta verdad que santifique nuestros corazones y el Espíritu Santo pueda moverse en cada hogar, en cada lugar. Te pedimos, por favor, Señor Jesús, que nos ayudes. En tu precioso y divino nombre, mi Salvador Jesucristo. Amén. Atención las lectoras para que estén pendientes para leer. El Señor las ha escogido para leer, pues privilegio, bendito sea el Señor. Vamos a entonces a primero a aclarar el asunto de los dos pactos. No es el tema, pero vamos a aclararlo con la ayuda del Señor de una forma muy sencilla. También antes de eso vamos a ver acá, para que no quede dudas, lo que está escrito de Melquisedec. Aquí está la review Herald, voy a ponerlo grande esto un momentito. La review Herald escaneada. O sea, este es el scan del artículo original, voy a ponerlo hasta acá. Del 18 de febrero de 1890. Mira, ahí está. Eso salió públicamente, o sea, es el periódico de la iglesia desde esa época. Y en la primera página está el artículo de la señora White. ¿Ok? Ahí está, por la señora White. ¿Ok? Y esto no puede ser cambiado, está escrito. Dice acá en este párrafo 10, fue Cristo que habló a través de Melquisedec, el inglés, el sacerdote del Dios Altísimo. Y acá está la frasecita, Melquisedec no fue Cristo, no era Cristo, sino que fue la voz de Dios, perdón, sino que fue la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Ese fue el texto que leímos hoy en español. También lo podemos encontrar en mensajes selectos, tomo uno, que miramos la cita. Tomo uno, página 479, para que lo tengan presente, ¿listo? Pero bueno, el Señor no reveló quién era. Entonces, de pronto, bueno, hasta ahora no lo ha revelado, entonces quedémonos en silencio. Tal vez el Señor ahorita no quiere que nos centremos en quién era, sino en qué representa, ¿ok? Porque es ahí donde vienen las enseñanzas, aplicaciones espirituales. Entonces esperemos que el Señor, si algún día lo sabremos, eso sí. Y con la ayuda del Señor vamos a ver qué es lo que nos quiere decir que Jesús es de la orden de Melquisedec y por qué no fue la orden de Aarón, que es lo que estábamos tratando de leer. Bueno, para eso vamos a leer conocido del Antiguo Testamento que habla de los dos pactos. Miren, aquí está Jeremías 31, 31 al 34. Mi amor. Dice, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor.
Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El Señor dice que dice en aquellos días o vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿se acuerdan? Reino del norte, reino del sur. Un nuevo pacto. Vamos a subrayarlo acá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Entonces es el otro pacto. Aunque fui un esposo para ellos. ¿Ok? Bueno, ahí están los dos pactos. La pregunta ahora es, escuchen la pregunta, hermanos, para que participemos. ¿Cuándo fue creado el nuevo pacto? ¿Cuándo fue creado el nuevo pacto? Este de acá. ¿Cuándo se gestó? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se estableció? Cuando el pueblo de Israel desobedece al Señor, Él los saca de Egipto y todo lo que Él hizo, las grandes maravillas que hizo con este pueblo, cuando también fueron dados los mandamientos, que ellos dijeron, sí, eso haremos, pero no, ellos no cumplieron. Creo que desde ahí Jesucristo se hizo cargo del nuevo pacto. Bueno, ¿otra opinión? Gracias, hermana, por la opinión. El nuevo pacto no fue cuando Jesús en la última cena Ok, dijo que era su nuevo pacto, ahí hace referencia al nuevo pacto. bueno, otra opinión. Banana Milena, ¿qué dice usted? Y estaba pensando eso que en la última cena, pero no sé, no, Kila, no se tengo trata de hacer, reflexionar, de pensar. Ok, pensando en eso. bien. Mi amor, ¿qué piensas? Yo De estoy YouTube, como, ¿qué piensan? yo estoy como un poco confundida porque sí, pienso que la Santa Cena, y cuando Moisés pues tuvo que haber un pacto, supongo que fue el primero, no estoy como confundida con eso. Bueno, precisamente esto hay que tenerlo bien claro, hermanos. Por eso vamos a verlo entonces. Bien, hay otro pacto acá. Porque el Señor dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. O sea, ese es otro. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel? ¿Este o este? ¿Qué creen ustedes? ¿Este o este? El texto es claro. El nuevo, El nuevo, ok. El primero, cuando lo sacó de Egipto. Entonces, ¿por qué quiere hacer uno nuevo? Sería la pregunta. Precisamente porque ellos no cumplieron el pacto, y acuérdese que, o nos acordamos que un pacto es entre dos o varios, ¿cierto? El Señor siempre Claro. cumple, pero los humanos no. No como el pacto que hice con sus padres. Este es otro pacto, hermanos. Este es el segundo pacto. ¿Me entienden? O sea, el segundo pacto de acá, este versículo, de estos versículos que estamos leyendo. Si leemos atentamente, el Señor dice que va a hacer un nuevo pacto porque el que hizo con Israel, ellos lo rompieron. No hemos respondido cuándo el Señor creó este nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermanos, lo creó desde antes de la fundación del mundo. Este pacto es creado antes de la fundación del mundo, el que estoy subrayando. Ustedes dirán, hermano Esteban, pero ¿por qué es nuevo? Por la sencilla razón de que el Señor nunca lo ha podido celebrar con su iglesia. Ese pacto nunca lo ha podido hacer. Salvo alguna otra persona como Enoc, Moisés, Elías, que lo entendieron, no lo ha hecho a nivel de iglesia, a nivel de su pueblo, no lo ha podido hacer el Señor. No porque el Señor se le haya cortado la mano, sino porque el hombre, el ser humano, no ha querido entender. ¿Entienden, hermanos, la implicación de esto? Cuando el Señor Jesús dice, como bien de ustedes, algunas de ustedes lo dijeron,
esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. No es que ese pacto sea nuevo porque recién lo sacó el Señor Jesús. Este pacto existe desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. El problema es que nadie lo ha querido celebrar con Dios. Es nuevo porque no se ha estrenado. ¿Me hago entender? Es como haber comprado un automóvil nuevo y nunca haberlo usado. ¿Sí? El auto fue creado hace mucho, pero yo no lo he usado. El día que lo use, pues es nuevo. Para mí es nuevo, como si fuera nuevo, porque no lo había usado nunca. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Alguna pregunta? Cuando la Biblia dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermana Ana Milena. Bueno, no sé, tengo tantas preguntas, pero una sola voy a hacer. ¿Por qué no se ha usado? O sea, ¿por qué no se ha hecho realidad? Se dice, bueno, no sé, o sea, ¿por qué no se ha eh, ha Sí, celebrado. celebrado eso? Que no hemos celebrado ese pacto con el Señor, porque no lo Sí, hemos entendido. Nadie lo ha entendido salvo. Miren, ¿quién ha entendido ese pacto? ¿Quién sí lo ha celebrado? A nivel personal sí se ha celebrado. Mire, lo ha celebrado. Lo ha celebrado. Enoc fue el primero que lo entendió y lo hizo con el Señor. El segundo diría que fue Abraham. Perdón, hermanos. El segundo fue Abraham. ¿Quién más entendió ese pacto? Lo entendió Moisés. ¿Quién más lo entendió? Lo entendió Elías, que fue transportado al cielo. De hecho, no, Moisés y Elías están en el cielo. y hermano, entonces yo ni sé de qué se trata el pacto, es ese nuevo pacto, yo no sé entonces. Ve, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá para entender. El pacto sencillamente es, yo te voy a salvar, dice el Señor Jesús, yo te voy a salvar, yo te voy a llevar al cielo, pero bajo este pacto, bajo mis condiciones, no bajo las tuyas. ¿Sí? Entonces, el enemigo ha distorsionado en qué consiste ese pacto. El pacto lo vemos en Éxodo 19. Vamos a buscar Éxodo 19. Bien, aquí está el pacto. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué dirían de ese pacto? Y si, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, pero cuál sí, yo sigo sin entender cuál es el pacto, o sea, no, estoy con la cabeza cerrada, seguro, yo no sé. El- Puedo pensar que serían los mandamientos, algo así, la Tiene santa que ver, palabra de claro, tiene que ver con Dios. la ley, claro. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? ¿Somos capaces o incapaces de guardar la ley? Incapaces. Totalmente inválidos espirituales, no podemos guardarlo. Pero el Señor dice que ¿cómo es el pacto? Acá lo está diciendo. ¿Cómo es el pacto? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué implica que tengamos la ley de Dios escrita en nuestro corazón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implica eso en la vida, en esta vida? Que sea el mismo Señor Jesucristo que nos ayude, porque por nosotros mismos no, difícil. O sea, es a través de nuestro Señor Jesucristo, pienso yo. Ok. Otra pregunta. ¿Actualmente tenemos la ley dentro de nuestros corazones escrita por Dios?
¿Qué creen ustedes? Pienso que el que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como debe ser, yo creo que sí, hermano. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Tener la ley en el corazón, en lo más profundo del cerebro, del pensamiento, es como Jesús la tenía cuando vino a esta tierra. Es imposible pecar cuando tengo la ley de Dios escrita por Él mismo en mi corazón. ¿Sí notan cuál es la implicación de eso, hermanos? Tener la ley dentro de nosotros es que hace parte de nuestra naturaleza. ¿A quién se le llamó la palabra de Dios viviente? O el verbo de Dios. ¿A quién se le llamó así? El verbo de Dios a Jesucristo. Jesús. Jesús. Ah, ¿Por qué era el verbo de Dios? Porque tenía la palabra en sí mismo, en su corazón. Hacía parte de su naturaleza. y esa es la Uy, lucha que nosotros tenemos. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. en eso consiste el pacto, en que el Señor va a colocar dentro de nosotros. Esa es la promesa del pacto. Su ley, o sea, su ley va a ser parte de nuestra naturaleza. Obedecer va a ser parte de nuestra naturaleza, de nuestro interior. Por eso es que la gente que acepta al Señor Jesús no tiene de una sola vez la ley escrita en sus corazones. Esa apenas es la matrícula, la inscripción, pero todavía no ha hecho el curso. Y hermanos, ese es el pacto. Ana Milena, ¿se entiende mejor qué es el pacto de Dios? Sí, hermano, sí. La ley de Dios. Sí. En últimas no vas a pecar. Así de sencillo. No vas a pecar, no vas a caer en pecado porque para ti va a ser natural obedecer, porque llevas la ley en tu ser, hace parte de tu naturaleza. En cambio, la naturaleza nuestra ahorita es una naturaleza carnal. ¿Ven? Y ustedes dicen la lucha. Cuando tenemos la ley en nuestro corazón, ya no hay lucha. O sea, no hay esa clase de lucha, quiero decir. Habrán otras luchas, pero no esa. De que yo quiero obedecer y no puedo. Ven, hermanos, ese es el pacto. Y el Señor no ha podido celebrar ese pacto por nuestra culpa, nuestra incredulidad. O sea, no podemos echarle la culpa solo a los israelitas. Como iglesia adventista, como individuos de esta generación tan perversa, no entendemos ese pacto. Nosotros todavía estamos bajo el pacto que Israel rompió, este pacto. ¿Mm? Pero regresemos a este texto. Eso era lo que el Señor les proponía. Pregunta. Un pacto es algo que se celebra entre dos partes, como bien ustedes dijeron. El Señor dice, yo voy a escribir la ley en sus corazones. Esa es la parte que hace Dios. Pregunta. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Acá según este texto. ¿Cuál es la parte que le toca? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué le toca hacer al ser humano? Obedecer. Versículo 5, ¿qué dice? Véanlo con calma. Escuchar y guardar el pacto. Eso es. No es obedecer porque nosotros, en este punto, ellos no podían obedecer. El Señor, ¿qué les va a decir? Obedezcan a la ley. ¿Cuál? Si no pueden obedecerla, el Señor no les va a pedir cosas que no pueden hacer. ¿Sí? Escuchar la voz y guardar el pacto. Guardar el pacto no es ponerme a guardar los mandamientos, no. Por eso me gusta esta versión mucho. Guardar es atesorar, valorar, tener en alta estima, conservar, abrigarlo, aprenderlo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Porque tenemos la lupa del viejo pacto, del pacto que no es el pacto que el Señor quiere celebrar, ¿ves? Entonces, por eso nos cuesta tanto. ¿Qué nos pide el Señor?
Escuchar su voz, primera cosa, escuchar su voz. Acá no está diciendo, guardarán mis mandamientos. Ningún lado dice eso. Ningún lado dice eso acá en Éxodo 19. El Señor lo dice después a través de Moisés, pero porque fue el pacto que eligió Israel. Ya vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo. ¿Mm? Porque acá el Señor les está diciendo, les propongo esto. Escuchen mi voz, atesoren mi pacto y se convertirán en mi tesoro más especial de todos los pueblos, dice el Señor, porque mía es toda la tierra. Y además, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa, así como los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están ahí arriba. Sacerdotes y nación santa. Ellos son las primicias de ese cumplimiento. Pero en ningún lado dice guardar los mandamientos, hermanos. Otra pregunta. Cumplir la ley de Dios en el pacto eterno que Dios quiere hacer, ¿es un requisito o un resultado? No matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Todos los 10 mandamientos y toda la ley de Dios, ¿son requisitos o son resultado? Es un resultado, hermano, yo pienso. Resultados, sí. Claro, es un Porque muy bien lo resultado. dice Juan 14:15, ¿no? Si me amáis, hay que empezar es amándolo, y como resultado, pues uno, lo que él le diga a uno no lo hace porque lo ama. Y uno se enamora de alguien o llega a amar a alguien así de la noche a la mañana. No, ¿Qué hay que hacer para llegar a amar a Cristo? pues yo pienso mirándolo a la luz de los humanos, ¿cierto? Usted está diciendo si uno no se enamora, bueno, dicen que hay amor a primera vista, pero eso yo creo que es un gusto. Pero pienso que a través de estar en compañía de esa persona, una amistad que se forme, se va empezando a distinguir la persona y ahí empieza todo. Y se va alimentando, se va alimentando y se va alimentando hasta que resulte enamorado completamente. Pienso que es así. Se O sea, enamora de los hechos que él hizo, de sus milagros, de la forma como respondía, de ese amor, de esa paciencia. Se enamora, ¿sí? De sus palabras bonitas, cómo respondía a él. Entonces, eso es mucho más que amar uno a un humano. el amor no es un Pues sentimiento. si a diario tengo una relación con el Señor, pues voy viendo todos esos frutos, todas esas bendiciones que Él hace en mi vida, ¿no? Estoy viendo esos resultados. Acá está la clave, hermano. Mire, voy Claro, a el amor subrayarlo. es Cristo. Sí, Escuchar la voz de Él. Ahí está la clave. Eso es lo primero, hermanos. Es que es tan difícil. Nosotros no escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios no va a ser algo audible que le hable al oído. Es como lo que explicaban a Milena cuando le pasó lo de su hijo. No una voz que todos escucharan y, uy, habló la voz de Dios, ¿no? Pero ella sintió, ella, o sea, lo percibió muy claro y le dio paz, le dio esa seguridad. Recordemos el testimonio de la hermana Ana Milena esta mañana. Eso es escuchar la voz de Dios. Hermana Ana Milena, ¿cuántas veces ha tenido usted esa experiencia de escuchar la voz de Dios, como en esa ocasión de su hijo? Em, En pues general, uno. creo que solamente en esa, pero cuando mi madre se enfermó, mm, igual tenía paz. Ok. Y yo oraba y tenía paz y mis compañeros de trabajo me decían, yo ya me hubiera ido, porque está aquí, usted es que no quiere a su mamá, usted no tiene buena relación con su mamá. Y dije, no, es que yo creo en Dios. Y todos, ¿qué? No, eso no, yo me voy. Y no, yo estoy tranquila, estoy bien, no se preocupen. Y todos me miraban a ver si yo lloraba, hacía algo. No, pues que tengo paz, estoy tranquila y Dios es Pero el todopoderoso. Señor te dio algún sueño, algún pensamiento. ¿Cómo tú percibiste la voz de Dios? Cuando mi hijo, Sí. es que es algo, como les decía esta mañana, inexplicable, pero que uno lo siente. Es como si en el oído lo escuchas
tranquila, yo estoy aquí. Ahí está, en la Tu hijo, tranquilidad que sí, ella tiene. es como eso. Yo sentí que su hijo está bien, tranquila. Entonces yo, "Ah, mi hijo está bien, sí, mi hijo está bien". Y yo ya no, Pero yo noten no. que no es porque estaba tranquila, no. Es porque la voz de Dios le dio verdadera tranquilidad. Uno puede estar tranquilo, Sí, pero no necesariamente eso es claro, la yo voz en de ese Dios, no. momento estaba que me desmayaba, pero Eso, sentí como si alguien me hubiera sostenido y me hubiera hecho tranquila. eso, Mi hijo ok, está bien. ok. ¿Ven? ¿Ven el efecto? Es el efecto. Después de un estado Sí. difícil, escucha esa voz. Y es escuchar algo inexplicable porque no es como Sí, es escuchar yo. inexplicable. No es escuchar yo a mi vecino, a mi esposa que me habla, no, es algo inexplicable. Por eso las palabras aquí se quedan cortas. ¿Ves? Entonces, la Sí. hermana Ana Milena tuvo esa experiencia. Sí, es algo que no se puede explicar y algo que uno lleva todos los días. Todos los días yo tengo como esa conexión como con ese momento. Y yo digo, Claro, bueno, si recuerda eso, uno mucho sí, esa parte, ese sí, sí, momento. y si pasó eso que era tan trágico y no pasó nada, pues muchas cosas tal vez resultarán tan bien, aunque serán pruebas, no otras. Pero por ejemplo, en el momento de mi mami, yo ya como que reafirmé esa fe. Dije, no importa si mi mami no va a estar más, estoy tranquila. Y si está, también estoy tranquila, pero creo que va a estar. Y yo sentí así y no me preocupé porque ella fuera a fallecer o algo, no, yo dije, no, ella va a estar bien. No sé, pero es así, es inexplicable. Han sido dos momentos inexplicables de Su, mi vida. su merced considera entonces que la segunda experiencia con su mamá, esa fortaleza, fue efecto de la primera experiencia. Sí, es como Ok, si le hubieran puesto una libra más a eso, a eso que ok, uno siente, como a esa fe, ok. como que se puso más grande. Reafirmó. Pero la fe Sí, se gestó en el momento con tu hijo, ¿cierto? sí, sí, sí. Eso, ok. Bien, esas son las características de escuchar la voz de Dios, hermanos. Esas son las características. No se puede explicar con palabras, no es una voz audible, pero sí te habla alguien al oído, verdaderamente. Y cambias de un estado de gran urgencia a un estado de completa paz. Una paz que no se siente de otra forma. Eso, escuchar la voz de Dios, hay diferentes, de pronto hagamos la memoria, hagamos memoria si hemos tenido esa experiencia o una experiencia similar, porque el Señor quiere que eso no sea de una sola vez, ni cuando estemos en una situación apremiante. Él quiere que todos los días ejercitemos esto, escuchar la voz de Dios. Todos los días, hermanos. Ejercitemos eso. Probablemente pasará un día, no. Segundo día tampoco. Tercer día tampoco. Insista, hermanos. Esa es su lucha. Su lucha no es guardar el sábado. Su lucha no es dejar el té o el vinagre. Esa no es su lucha realmente. Su lucha es escuchar la voz de Dios. Que cuando la escuchas, tu vida cambia. Tú no eres el mismo. No eres la misma. Empiezas a ver las cosas de otra forma. ¿Entienden, hermanos, por qué estamos bajo el pacto que Dios no quiere que estemos? Sí, ¿Sí? esto, es verdad, uno cada día va reafirmando esa fe y solo el que lo vive es el que puede, digamos, como sentir esa conexión. Yo no sé, es muy raro, porque no es que uno se lo merezca, no, totalmente no, y uno como que el corazón se entristece porque uno no se lo merece, pero por ejemplo ahora yo hace poco viví una situación de una emergencia y no podía dormir y de pronto dije, no, Dios mueve montañas y todo va a estar bien. Y empecé a tener tranquilidad otra vez y dije, sí, todo va a estar bien y sí, de verdad todo estuvo bien. Y Claro, entonces, pero pues son esas cosas. mira todo el efecto que hizo una sola vez que escuchaste la voz de Dios. Que ahora llegan esas situaciones y estás capacitada para no afligirte y no, sí, hundirte en la tristeza, en la depresión. Alguno dirá, pero yo no me dejo tampoco, yo no me dejo hundir en la tristeza y la depresión. Esas son tus justicias, no son las de Cristo. Cuidado.
¿sí? Tienes que tener cuidado con sentirte segura, con sentirte seguro, con sentirte que por qué no lloras, por qué no sufres, por qué no. Porque el enemigo puede enseñarte a camuflar tus deficiencias con justicia propia. Y no estás escuchando la voz de Dios porque crees escucharla. Crees escucharla. O sea, esto no es que yo me entregué a Cristo y ya estoy escuchando la voz de... No. Nuestra lucha es esa, escuchar la voz de Dios, hermanos. Ese debe ser nuestro principal esfuerzo en oración y en ayuno. Imagínense en donde pudiésemos escuchar la voz de Dios como Moisés la escuchaba todo el tiempo, cotidianamente. ¿Mm? La otra cosa que tenemos que hacer es guardar su pacto. Guardar no es obedecer los 10 mandamientos, hermanos. No, no porque hasta que el Señor no nos dé su justicia no podemos guardarlos. O sea, nosotros intentamos, ¿sí? O sea, somos como bebés aprendiendo a caminar, pero eso no es guardarlo. O sea, todo tiene su tiempo. Nosotros nos asustamos y dijimos, ay, no, no guardo esto, no guardo aquello, me voy a perder. No, hermanos, así no son las cosas. Nosotros no vamos a ser salvos por guardar la ley por nosotros mismos. Va a haber mucha gente que va a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, yo guardé el sábado, yo honré a mi papá y a mi mamá, yo hice esto, y el Señor te va a decir, sí, así es, fuiste tú, no yo. Ahí está la diferencia. No es aceptable. ¿Comprendemos lo profundo que es esto, hermano? Esto no es así nomás. Esto no es así de pasada, pues, de leer, ay, sí, escuchar la voz y guardar mi pacto. No, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Este es nuestro mayor esfuerzo. Escuchar la voz, guardar mi pacto. Atesorarlo. Recuerden que ese guardar no es obedecer los 10 mandamientos, no, es atesorar ese pacto. ¿Cuál? Que el Señor va a escribir la ley en nuestro corazón, pero si escuchamos su voz y atesoramos y valoramos su pacto. Miren, vamos a escudriñarnos nosotros esta semana. Hablamos de esto. Vamos a ver cuántos vamos a empezar a esforzarnos a escuchar la voz de Dios. Y no acabamos el sábado y nos vamos y ya, bueno, muy bonito el tema, ya, se acabó. No. Si en verdad lo atesoramos, lo valoramos, yo voy a hacer de todo para que esto se cumpla en mi vida. De todo. Escuchar la voz de Dios es una maravilla, hermanos. Le cambia la vida a uno. Y no tiene nada que ver con cuántos años conozco a Cristo, hace cuánto conozco el Evangelio, hace cuánto me entregué a Él. Eso no tiene nada que ver con eso, hermanos. Hay gente que puede llevar 30, 40, 50 años siendo adventista o cristiano y haberle entregado su vida al Señor, pero nunca ha escuchado la voz de Dios. Nunca. Realmente. Ese es el pacto que Dios siempre ha querido hacer. Pero la gente no ha querido. ¿Ustedes creen que los hijos de Israel, después de escuchar esto, dijeron, amén, nos vamos a consagrar y vamos a empezar a luchar en oración para poder ser limpios y poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuál fue esa actitud? ¿Ustedes se acuerdan? Y fue con los líderes, o sea, Moisés va a donde los líderes, vamos a ver qué pasó, miren. Moisés va a donde los líderes, donde los ancianos del pueblo, dice, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés llevó al Señor esas palabras. Vamos a ver si hicieron todo lo que el Señor les dijo. Miren entonces lo que sucede. Sigamos atentamente, hermanos. Aquí está la clave de todo mi relación con Cristo. El Señor dijo, bueno, muy bien.
Y el Señor le dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo, ¿qué? Oiga, cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Póngase a cuentas con el Señor, en otras palabras, ¿sí? Pecados ocultos, pecados no confesados, pecados no reconocidos, todo eso. Eso es lavar sus vestidos. Y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado, seteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina o el shofar, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Pregunta, ¿quiénes debían subir al monte? ¿Solo Moisés? ¿O Moisés con Aarón? ¿O la invitación era para todo el pueblo? Moisés y algunos sacerdotes. Error, eran todos. Todos, era la idea. Todos. Solo que debían quedarse en cierto límite, y cuando sonara el shofar, ahí, ellos subirán al monte. ¿Quiénes? Todo el pueblo. Todo el pueblo, hermanos. La invitación era para todos. Pero Hermano, y entonces, ¿por qué puso límite el Señor? porque era mientras No entiendo. esperaban. O sea, no vayan a subir al monte o tocar su límite antes de que suene, ¿qué cosa? El shofar, dice, el cuerno, el shofar. La señal para subir era cuando sonara el shofar, no antes. Eso es lo que les está diciendo. No es que no debían subir. Eso nadie, hermanos, ni en las películas que hacen de Moisés, de los 10 mandamientos, ha entendido eso. Acá el Señor no está diciendo nunca van a subir, no. Simplemente suban cuando suene el shofar. Antes nadie puede tocar ni siquiera el monte, antes de que suene ese shofar. ¿Sí quedó entendido, hermana María Doris, lo que quiere decir el Señor ahí? Sí, es que o sea, yo tenía un concepto muy diferente, que decía que se acercaban hasta donde estaba el límite y que ellos no podían pasar, y que solo era Moisés con lo que el Señor había dicho, ¿no? Ve. Y ahora, pues, aquí la diferencia es que tiene que ver con la bocina. Claro. La Ellos bocina, pues. subirán. Esta es la frase clave, hermana. Vamos a subrayarlo acá. Esta es la frase clave. Ellos debían esperar y no tocar ni subir al monte, ni siquiera tocar el límite, sino hasta que sonara el shofar. Eso era la instrucción. ¿Ok? Esa era la instrucción. No quiere decir que nunca podían subir, porque la invitación era para todos. No solo para Moisés, para todos. El pueblo debía escuchar y debía ver la manifestación del Señor. Eso los iba a santificar y los iba a preparar para obedecer toda la ley. Si ellos pasaban esa experiencia, al bajar del monte iban a ser otras personas, totalmente capacitadas para guardar la ley de Dios, no por sus propios méritos, sino por la santificación del Señor. Bueno, y no solo los 10 mandamientos, el Señor les iba a dar toda la ley a todo el pueblo, a todo el pueblo. Vamos a ver qué pasó. Empieza el Señor a hablar. Yo soy el Señor, capítulo 20. No separen el 20 del 19, eso es una sola escena, porque ahí ya llega el tercer día y ya el Señor entonces empieza.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Empieza el Señor a contar la ley. Vamos a ver qué pasa. Aquí está. Mire, aquí está el problema. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido del chofar. Ahora sí era momento de subir. Y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio eso, temblaron y se mantuvieron, ¿qué? ¿Se acercaron a Dios más o se alejaron de Dios? Se mantuvieron a distancia, no fueron capaces de acercarse. No fueron capaces, hermanos. Entonces no se alistaron. Así de sencillo. ¿Ven? Cuando vieron todo eso, ahí sí la presencia de Dios, truenos, relámpagos y el chofar. Ahí. Y ellos habían dicho, todo lo que Jehová el Señor diga, eso haremos. ¿Por qué estaban tan seguros? Lo querían hacer por ellos mismos. Ahí está el Sus fuerzas, problema. el yo. Yo Ese es puedo. el problema. Nuestro bendito problema, bueno, maldito, porque no es nivel. Nuestro maldito problema. ¿Cómo están tan seguros de que van a hacer todo lo que el Señor ha dicho? Eso es justicia propia. Yo no puedo nunca decir eso. Lo que el Señor diga, eso haré. No, hermanos. Eso es estar bajo el pacto que Dios no quiere que estemos. Que eso nos hace pensar que lo vamos a lograr. Y es una mentira. Cuando llegue la situación, no lo hacemos. Ven, hermanos, cuando llegue la situación ahorita de la hambruna, lo que va a pasar en Colombia, en toda Sudamérica, ahí vamos a saber en qué pacto estábamos. Los israelitas están seguros, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amén. Y en alta voz, mire, y todo el pueblo, dije, no fue uno ni dos, mire, acá dice todo el pueblo. Ay, sí, amén. La emoción, el yo, mis fuerzas. Hermanos, este es el problema nuestro. ¿Por qué vemos todo bajo una luz que no es? Sigamos. ¿Qué le dicen a Moisés? Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Y cuál era la instrucción de Dios? Aquí está la instrucción de Dios. Escuchar su voz. No era malo que debían hacer, escuchar su voz. Pero para eso hay que prepararse. Aquí ya rompen el pacto. Bueno, de hecho, ¿desde dónde lo rompen? Mire, desde acá. Desde acá lo rompen. Solo que ellos no son conscientes que lo han roto. ¿Sí notan? Acá ellos lo rompen porque el Señor nunca les ha dicho, respóndame en algo. No, el Señor les dijo solamente, escuchen y atesoren lo que vamos a hacer, mi pacto que les voy a dar. No más. ¿Cuál podría haber sido una respuesta sensata, hermanas? ¿Qué dirán ustedes? Esto es como nunca debemos responder. ¿Cómo sería una respuesta sensata? Más sensata. Con tu ayuda, Señor. Eso podría ser. Que sea cumpla tu voluntad, Señor Jesús. Pero no, es que mire, hermanos, lo que uno diga queda anotado en los registros del cielo. Y lo escrito, escrito está. Nuestras palabras tienen poder. Cuando tú dices, todo lo que el Señor ha dicho, haremos, el Señor no puede hacer nada porque es una afirmación, hermano. Lo escuchó, mire, cuando tú y yo decimos, todo lo que el Señor diga, eso voy a hacer. Hermanos, eso lo escucha los miles de ancianos que hay allá y seres vivientes. Lo escucha Moisés, lo escucha Enoc, lo escucha Elías.
lo escuchan las millones y millones de ángeles que hay en el cielo, lo escucha el Padre, lo escucha el Señor Jesucristo y lo escuchan los ángeles caídos. Todos tomaron nota de lo que tú dijiste. Como el Señor no puede meterse en tu libre albedrío, pues el Señor dice, bueno, pues Él dice que lo va a hacer. Yo no puedo, yo no estoy ahí metido. Él dijo que lo iba a hacer, bueno, esperemos a ver. Pero nosotros no podemos, hermano, no podemos hacer lo que el Señor ha dicho. No está en nosotros hacer lo que el Señor dice. Tenemos una naturaleza totalmente contraria a lo que Dios dice. Todo el universo lo escuchó, hermanos, y ante eso escrito está. Entonces, cuando tú dices eso, quedas bajo el pacto que no es. Quiebrantas el pacto original, el pacto eterno. Y tú no lo sabes. Es lo peor de todo, no lo sabemos. Eso es lo que le pasó a los israelitas. Quebrantan el pacto desde aquí, con su propia justicia, pero no se dan cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando viene la situación difícil. Cuando vienen los truenos y los relámpagos, el sonido de trompeta, ahí sí. Y entonces ya no quisieron escuchar la voz de Dios. Así como se va a hacer el pacto, hermanos. ¿Cómo se va a hacer el pacto? Que Dios quiere grabar la ley en el corazón de ellos y no escuchan la voz de Dios. Quieren escuchar la voz de Moisés. Por eso hoy nosotros queremos escuchar la voz del pastor, la voz de pastor B, el pastor X, el pastor Y, o el hermano tal, o el hermano tal, que me gusta como predica, No. Antes de escuchar esas voces, hermanos, si tú no has escuchado la voz de Dios, no te va a servir de nada lo que digan los otros, porque no vas a escuchar la voz de Dios a través de otros, porque no conoces la voz de Dios. Ellos tenían miedo, era de morir, miren. No sea que muramos. ¿Ustedes creen que Dios los va a llamar al monte para matarlos? Después de haberlos sacado de Egipto y pasar el Mar Rojo, abrirlo, matar a los egipcios, con esos milagros, ¿sí? Con todo eso que sufrieron y todo, para llegar ahí al monte y matarlos. Pregunta, hermanas, ¿por qué tenían miedo ellos? ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo de morir? Porque yo creo que había pecado, ¿no? Bueno, se decía que si se veía al Señor cara a cara, pues caían prácticamente fulminados. Entonces, el pecado, hermano. Pero es que el Señor no llamó a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? El Señor sabía que ellos eran pecadores. De hecho, los llamaba al monte era para quitarles el pecado. Entonces debe haber otro factor. Desde luego que hay pecado. Pero debe haber otro factor. Pues el pecado los acobardaba, ¿no? Yo creo que el pecado lo acobarda a uno. Por eso, pero es que el Señor los llamó estando en pecado porque les iba a quitar el pecado. Los iba a limpiar, o sea, les iba a dar la ¿Te santificación. faltó fe? Eso, ahí está la cosa. Pero ¿y por qué no tenían fe? Porque no había aprendido a escuchar la voz de Dios, así como nos pasa a muchos, Exactamente. La fe viene por él. por el Oír. 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 Interesante. Y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿Eh? esto me hace acordar de cuando Adán y Eva pecan. Mm. ¿Ellos qué hicieron? Inmediatamente se qué, cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba, o al Señor que se paseaba, corrieron para esconderse, ¿no? Y aquí ellos dicen, no, nosotros no avanzamos, vaya usted, vaya pues nosotros aquí nos quedamos. Siempre, o sea, ese temor, ese miedo. Tal cual, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. Queremos resolver nuestro propio pecado con nuestra propia forma. Queremos camuflarlo, queremos esconderlo. Lo que Jehová diga, eso haré. Hermanos, esa frase es terrible. ¿Cuántas veces la hemos dicho? ¿Cuántas veces no hemos dicho semejante declaración tan llena de justicia propia? Eso es lo que provoca miedo. Tal vez no sientas miedo ahora, pero cuando venga la crisis, ahí es donde vas a saber de qué pacto estás, de qué pacto estás. ¿Ven? Ahora miren,
¿Qué les dice Moisés? Esto es clave, lo que les responde Moisés. Moisés sí conoce el pacto. Moisés sí la tenía clara, mire. Moisés no dijo, lo que tú digas, eso haré, Señor. Nunca salió de los labios de Moisés tal declaración. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis. No temáis. Porque Dios ha venido para ponernos ¿a qué? A prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no ¿qué? ¿Esto es una promesa o es un requisito? Ya lo voy a subrayar. Promesa. Así es. El Señor no estaba llamando a justos, sino a pecadores. ¿Les iba a dar miedo? Pues claro, porque estar en la presencia de Dios, como ustedes bien dicen, es un temor duro. Es un temor duro. Pero ese temor no es para destruirnos. Es para que ese temor entre a nuestro ser, permanezca en vosotros. Es un temor, no es miedo, no es miedo de Satanás o miedo cuando tú has sentido miedo, como en Bogotá, cuando los paros y eso, que lleguen a tu casa y se metan. No es ese miedo, no. Este es un temor santo. Y ese temor va a hacer que no pequéis. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Jesucristo, es eso se llama ese temor. Sí, o sea, no lo confundamos con miedo, el miedo ese que sentimos nosotros, no, es un temor, un sentido de reverencia, una solemnidad, es algo muy profundo y especial, como cuando José dijo, ¿cómo yo haré este mal a mi Dios? Cuando la mujer de Potifar le estaba proponiendo acostarse con ella. Bueno, proponiendo más que proponiendo, casi que lo violó, casi que lo obligó. Y él prefirió salirse desnudo a la vista de todo el mundo que hacer semejante pecado contra Dios. Miren que José no dijo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Esto está mal hecho. Yo no debo hacer esto. No, él no dijo eso. José tampoco dijo, no porque yo prometí que no iba a hacer esto. Tampoco dijo eso. José dijo, ¿cómo haré este gran mal a mi Dios? ¿Cómo? Él tenía ese temor allí. Esa gracia la tenía él, por eso no pecó. Hacía parte de su naturaleza ya esa gracia. Por eso José no peca, él fue otro que entendió el pacto del Señor. Y el versículo 21 pues es la consecuencia. Y el pueblo se mantuvo a distancia. Miren, el Señor los quería tener cerca para esto, pero se alejaron. Mientras, ¿quién entendió? Mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios, ¿Moisés también sentía temor? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Ustedes creen que Moisés subió tranquilo a la montaña? Ay, hermanos, temblando, pero subió. Es que estar en la presencia de Dios es algo que debe ser muy tremendo, hermanos. Pero subió, porque él dice, el Señor no me va a matar, el Señor me quiere santificar, el Señor me quiere poner su gracia, su temor santo en mí para no pecar. Y él sí subió. Imagínense donde Moisés se hubiera acobardado, ahí sí que peor. Ay, hermanos. Entonces el Señor, ¿qué dice? Bueno, pues, ya que han roto el pacto, pues el Señor va a hacer otro. Él hace, o sea, bueno, él modifica el pacto original, por así decirlo, y hace otro a partir de ese, para que el pueblo de Dios no estuviera sin esperanza, porque hasta este momento, pues, lo único que se merecían ellos y nosotros era la muerte, porque no, primero, ahí hay cantidad de pecados que ya cometieron. Uno, falso testimonio, porque dijeron, eso, lo que diga Jehová, eso haremos, no lo hicieron. Falso testimonio. Ahí tenía Satanás cómo reclamarlos por tola. Segundo, hicieron otra afirmación que quedó registrada en los libros del cielo.
habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros. ¿Cómo van a decir eso? O sea, peor aún. Todo lo que tú digas queda registrado en el cielo y no se puede deshacer, hermanos, a menos que haya un arrepentimiento genuino y un llanto y un clamor delante de Jehová. O sea, cancelaron toda posibilidad de que el Señor se volviera a tratar de acercar a ellos. Por eso es que desde ahí en adelante solo Moisés recibe el resto de la ley. ¿Me hago entender? Los 10 mandamientos, cuando el Señor enunció el número 10, ahí empieza el temor del pueblo, porque ahí empiezan los truenos y relámpagos, pero no termina el discurso del Señor. Ojo, porque el Señor ahí faltan más leyes. Faltan las fiestas de Jehová, el diezmo, faltan más leyes ahí. Pero el Señor no le alcanza a dar los estatutos, no le alcanza a dar toda la ley porque el pueblo ya no quiere escuchar. Entonces, pues bueno, habla con Moisés. Bueno, y entonces siguiendo ahí el 19, después lo que dice 22, 23, 24, que pues llegan a como a un acuerdo que no suban, entonces pues es consecuencia de lo que ellos han hecho o qué. No, no Porque es un el que siga acuerdo. leyendo, entonces es una orden que le da Jehová a Moisés, porque desde el 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, pues ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y ahí le sigue diciendo, no entiendo ahí entonces. Porque Jehová ya estaba en el monte. Mm, No podían acercarse. ¿Cuándo era el momento de acercarse? Lo acabamos de leer. pon límites. Al sonido de la trompeta. Ese era la señal, ¿sí? Que lo leímos acá. Mm, Cuando suene largamente el chofar, ellos subirán al monte. Esa era la señal, que lo que preguntaba en la hermana María Doris, ¿sí? Entonces la instrucción era que en esos 3 días nadie se podía acercar al monte, porque Jehová ya estaba en el monte, ¿ok? Y no se había escuchado no se había escuchado, todavía Jehová no había manifestado su gloria ni nada, pero mucho menos se había escuchado el chofar. Aquí es que es un proceso, ¿no? Entonces dice Moisés, sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte, ahí. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Es que ahí es cuando el Señor el pueblo se acobarda. Acá, mire, esta partecita, el sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Ahí es cuando el Señor estaba dando los 10 mandamientos. Ahí. Lo que pasa es que esto es un resumen del 20. ¿Ok? El 20 ya la extensión de esto que está hablando el Señor con Moisés. Como el Señor sabe que ellos no están preparados, pues Él le dice, pon límites y que no suban al monte porque si no hago estragos en ellos. Solamente sube Moisés y Aarón, pero es digamos, este pedacito de acá, es lo que estoy acá mirando. Este pedacito de acá es lo que empieza a suceder ahí, lo que el Señor empieza a hablar, ¿sí? Y vemos el detalle en el capítulo 20. Recuerden que la Biblia siempre habla generalidades y luego detalla las cosas, ¿sí? Detalla cómo fue esta experiencia, por qué no pudieron subir como el Señor les dijo, porque el Señor el principio dijo, cuando suene largamente la bocina ellos subirán al monte. O sea, la invitación era para todos y era escuchar la voz de Dios. El problema principal era que ellos escucharan su voz. Ese era el objetivo final. Claro, y entre más preparados estuvieran, pues más cerca pudieran estar del Señor. Si ya escuchaban su voz, soportaban su voz, pues podían acercarse más y más. Es que el Señor no quería solamente que Moisés y Aarón, no, los iba a preparar para un ministerio a Moisés y Aarón, desde luego, pero todo el pueblo iba a tener ese privilegio. ¿Ven? Entonces, todo este pedacito del 16 al 24 se detalla en el 20. El detalle, la respuesta del pueblo.
Sí, porque no es que Dios no los quería dejar subir porque sí, sino porque ellos no estaban preparados. Y miren, acá se demuestra que no estaban preparados. Les da miedo. Además, ellos ni se quieren quedar en el límite, ya ni siquiera en el límite se quieren quedar, se quieren ir lejos de Dios y solo escuchar a Moisés. Y no hable Dios con nosotros. O sea, falta de fe, falta de confianza, miedo, lo que nos pasa a nosotros. Del 22 en adelante, Moisés, el Señor ya habla solo con Moisés. De ahí en adelante ya el pueblo no aparece. Y adivinen qué hace el pueblo mientras están esperando a Moisés. Lo del becerro Adoran eso, a Sí, Baal, algo así. claro, empiezan a hacer el becerro de oro, todo eso mientras el Señor le está dando toda la ley, él está dando lo del tabernáculo, todas las instrucciones, todo eso, hasta el hasta el capítulo 32, ahí están haciendo el becerro de oro. Y empiezan a esperar a Moisés, claro, como ya no quieren escuchar la voz de Dios, pues Satanás tiene entrada. Satanás tiene entrada, pecaron ahí, o sea, tiene entrada y les empieza a sugerir más cosas para que se hundan más. ¿Ven? La única solución a nuestro problema es estar cerca de Dios, no lejos. Y para estar cerca de Dios debo aprender a escuchar su voz. No hay otra opción, hermanos. No hay otra. Tú puedes orar, puedes estudiar la palabra, puedes mantenerte, pero eso no significa que estés escuchando la voz de Dios. Nosotros a veces ayunamos porque un hijo se nos enferma, ayunamos porque hay una situación crítica, oramos fervientemente por algún problema que tenemos, pero no lo hacemos para escuchar la voz de Dios. No oramos fervientemente, ay, yo Señor quisiera escuchar tu voz, así como otros hermanos, como, ¿sí? La hermana Ana Milena le pasó eso, como la hermana Alcira, que escucha la voz de Dios todo el tiempo, ¿sí? O sea, Señor, quisiera escuchar tu voz. ¿Cómo es tu voz, Señor Jesús? ¿Cómo es eso que dicen? Y empezar a orar fuertemente por eso, te aseguro, esa oración es contestada. Eso sí, no esperes que vayan a suceder cosas que tú esperas, porque para que escuche la voz del Señor, primero tienen que el Señor prepararte y purificarte hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. No quiere decir que el que escuche la voz de Dios ya es un santo y perfecto, no, pero es una preparación. Si ven que el pueblo recibió una preparación de 3 días, eso que el pueblo ya había visto un milagro, ya había salido de Egipto, ya había tenido experiencias allí con el Señor. O sea, no eran novatos, ¿sí? O sea, se requiere una preparación. El Señor va a prepararte. Él va a hacer todo eso. Entonces, hermanos, volviendo acá a Jeremías, volviendo a Jeremías, este pacto, que se llama Nuevo Pacto, no es porque lo haya hecho el Señor el día de la cena del Señor, no. Ese pacto se estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Es un pacto eterno. Se le llama nuevo porque nadie lo ha usado, ¿me entienden? Israel no lo quiso, lo desechó, no escuchó la voz de Dios. Los llamados a usar, y ahorita nadie yo conozco, nosotros estamos apenas conociendo qué es el nuevo pacto. Miren que ustedes mismos llegamos a la conclusión todos de que no será claro todavía. Y yo todavía, Esteban García, me falta para entender más y más eso. Estamos en un proceso, ¿ok? Vamos a escribirlo acá juntos para que quede claro. Bueno, vamos a escribir los dos pactos, vamos a agrandar esto un poco para poder escribir acá, hacer un gráfico entre todos. Bueno, acá yo digo que acá vamos a poner una línea. Acá están los dos pactos. ¿Ok?
Están los dos pactos. Vamos a poner esto un poquito más gruesa esa línea. Vamos a poner esto así con eso. Listo. Y vamos a poner acá a la izquierda, vamos a poner como, a ver, algo así. Vamos a poner texto. Vamos a copiar de acá un texto para acá. Pacto roto, vamos a ponerlo acá. El que ellos rompieron. Pacto. Bueno, vamos a poner acá términos. Bueno, vamos a poner el pacto acá mejor. Pacto original. El único que el Señor ha hecho. El Señor no ha hecho varios pactos. Los otros pactos son circunstanciales. Acuérdense de eso. Son circunstanciales. El Señor solo hizo un pacto, plan de redención, una sola cosa. Y está el pacto que hice acá. No como el pacto que hice con sus padres. El pacto que ellos rompieron. Acá vamos a colectar el pacto roto. ¿Listo? Esos son los dos pactos. El roto y el original. ¿En qué consistía el original? Bueno, entonces ustedes me van a ayudar a ver qué aprendimos. ¿Qué consiste el original? Pues fue el que Dios hizo con su hijo. Listo. ¿En qué consiste? En que él era el que iba a redimir los pecados del mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer con nosotros? Iba a morir. Perdón, que ellos pensaban por si de pronto la humanidad caía, ¿cierto? Claro. Ellos dice que fue una especie de concilio entre el Padre Y el y el hijo. Hijo, previendo que la humanidad de pronto cayera. Bueno, yo tengo una duda ahí, o no una duda, una consulta que hacer. Señora. Mi hijo me molesta cada diciéndome, pero es que Dios sabe todo, mamá. Un deseado del Señor va a decir que previendo si el Señor conoce todo. Señor sabía. Hermana, no la escuchamos. Lastimosamente está fallando el internet. Ahí dando igual la razón. Yo ahí, sí. Se ¿No le me escuchan? escucha cortado. Aló. Ya. Sí, ya está mejor, ya. Sí, que el Señor sabe todo. Dice. Es que aquí está haciendo mucho viento, entonces cuando hace viento, ¿qué problema? ¿Sí ¿Me escuchan bien ahí? Otra vez. Otra vez. hermano. Otra vez se dañó. Tranquilo, Bueno, siga ya, hermano, siga porque no voy a poder. bueno, yo creo que, no sé si alcanzo a percibir la pregunta, es que sí, porque si el Señor lo sabe todo, ¿por qué hizo este pacto si ya sabía que el hombre iba a caer? ¿O por qué permitió que el hombre cayera? Me imagino que es por ahí. Hermanos, es el libre albedrío. Dios, aunque sabe todo y puede hacerlo todo, Él no actúa como si fuera omnipotente cuando se trata con sus criaturas, porque para esa gracia, pues el Señor hace todo. Imagínense, el Señor no necesita ángeles, no necesita a nadie, no, o sea, el Señor no necesita de nadie, pero él no va a relacionarse con sus criaturas haciéndolo todo, ¿no? Tiene que dejar que su curso siga y hay algo muy importante que se llama libre albedrío y él respeta el libre albedrío de todas sus criaturas, porque si no seríamos robots, autómatas y adoraríamos a Dios automáticamente. Eso no es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, por amor a Dios, él tuvo que probar a Adán y Eva, aunque sabía que iban a pecar, pero él actuaba como si no supiera, que siga su transcurso, a ver qué elige el hombre, ¿sí? O sea, esa es la forma de actuar de Dios, hermano, ¿sí? Esa es la forma de actuar de él. Bueno, espero que si acerté con la pregunta, su hijo obtenga alguna respuesta de pronto, con la ayuda del Señor. Bueno, ¿en qué consistía el pacto? Fue el plan original que hizo Jesús con el Padre.
Para la El pacto redención. original, listo, se hizo antes de la fundación del mundo. Bueno, pero ¿en qué consiste el pacto? ¿Qué va a hacer Dios en nosotros? ¿Cuál es la promesa de ese pacto? Que no pequemos más. Tal cual. Pero ¿cómo? Acá está. Desde que lo escuchemos, escucharlo. No, esas son las condiciones del Ah, pacto. ya. ¿En qué consiste? Mira, Ahí aquí está. está. Pondré mi ley dentro de ellos. Eso, sí, ve que tan rápido que se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque estábamos todavía bajo el pacto viejo. Sí, es así, esa es la verdad. Se nos olvida. A ver, bueno, entonces consiste en que Dios escribirá su ley en nuestro corazón. O sea, hace parte de nuestra naturaleza. Hará, lo que implica es eso, hará parte de nuestra naturaleza. Voy a ponerlo más pequeño, si no, no me cabe aquí. ¿Se alcanzan a leer? No, muy pequeño. 24, listo. Eso consiste. Bien. ¿Cuál es la condición de ese pacto? Ahora sí. ¿Cuál es la condición? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Escuchar. Escuchar y obedecer. No, otra vez. ¿Ven? No es obedecer. Bueno, escuchar y ¿Ven? Es que nos cuesta, hermanos, porque estamos siempre bajo el pacto antiguo. Bueno, obedecer y qué, mamá. A ver, vamos, que el Señor te. Y Éxodo 19. estoy Oye, en que el el Señor, ¿cómo nos va a decir obedezcan si nosotros no somos capaces, somos inválidos? Es como decirle a una persona en silla de ruedas, oiga, camine. guardar el Atesorar, pacto, guardar. Ajá. guardar. Atesorar, lo va a colocar para que se acuerde. Guardar no es obedecer, guardar es atesorar su pacto. ¿Cuál? Este, que Dios va a escribir su ley en nuestro corazón. Eso implica muchas cosas. Atesorar es valorarlo, darle la importancia, que sea el todo de nuestra vida. Estudiarlo, por eso estamos estudiando, ¿sí? Si tú estás estudiando acá, escucha bien esto, que eso es un ejemplo. Si tú estás estudiando acá todos los sábados, para guardar el sábado, estás en el pacto que no estás en el pacto original. ¿Ok? Si esa es tu motivación y tu intención, guardar la ley, guardar el Shabbat, y estudias hoy sábado es porque hay que guardar el Shabbat, y esto mismo no lo haces otro día, estás en otro pacto, no ese es el pacto original. Si tú estudias porque atesoras el pacto de Jehová, porque quieres escuchar la voz de Dios, es tu anhelo en tu corazón, entonces ya empezamos a poder hablar de que estás en el pacto original. Listo. Esa es la condición. Ahí está. Ahora yo le voy a agregar dos cositas más Tommy, aquí. Sí, señora. cierto que entonces en ese caso es amor, ¿no? Tal Porque cual. por amor obedeces, por amor estudias la palabra de Dios. Claro, pero no el amor tuyo, sino el amor que Dios ha puesto Amor en de ti Dios, ajá. después de haber escuchado la voz de Dios y después de atesorar su pacto. Tu corazón se va a llenar de ese temor santo que va acompañado del amor de Dios y entonces empiezas a hacer las cosas de una forma natural. Natural, está en ti, en tu ser. ¿Sí? No te va a dar sueño los sábados, te vas a levantar en la madrugada, pero no es porque tú te obligues, es el efecto
¿Sí? Es el efecto del amor que Cristo ha colocado en ti. Es un efecto, no un requisito. Es un resultado, no una condición. La única condición es esta, escuchar la voz de Dios y atesorar su pacto. Yo sé que eso nos cuesta entenderlo porque estamos bajo el pacto antiguo, el pacto que no es bueno. Entonces le agregamos otra cosa acá. Se le llama el nuevo pacto porque nadie lo ha usado. Bueno, más bien porque su pueblo. Nuevo pacto porque su pueblo nunca lo ha usado. O lo ha celebrado con el Señor. Para nosotros es nuevo porque. Y hoy yo creo que es más nuevo aún porque ni conocíamos todas estas cosas, hermanos. Por eso es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para Dios. Dios siempre lo ha querido hacer. Existe desde la fundación del mundo, ¿ve? Uno tiende a pensar que el Nuevo Testamento se llama nuevo porque recién Dios lo creó. No, hermanos, no es por eso que se llama nuevo. ¿Ok? Testamento es un pacto que se celebra entre un padre y sus hijos. Por eso también se le llama testamento. ¿Sí? Pero es lo mismo. Pacto, testamento, lo mismo. Listo. Y le voy a agregar otro para enlazarlo con el tema de hoy. El sacerdocio de Melquisedec funciona bajo este pacto. Listo. Ahí está. ¿Y cuál es el pacto roto? Vamos a ponerlo acá, hermanos. Bueno. Vamos a ponerlo entonces acá las características. Voy a copiar esto acá. El pacto roto se hace cada vez que el hombre dice todo lo que Jehová diga, eso haré. Ahí usted está celebrando ese pacto. ¿Ok? Cada vez que usted hace eso, ahí usted se mete en ese pacto. Satanás le encanta que usted se meta en ese pacto porque ese pacto, desde el mismo inicio que su merced dice eso, ya está roto. Que usted y yo decimos eso ya se rompió. Ya es un pacto que nace roto. ¿Sí? Bueno, claro, usted continúa bajo ese pacto porque usted ya lo dijo. Entonces, usted continúa bajo ese pacto. Toda su lupa, su comprensión de la escritura, su comprensión del pecado, su comprensión de Dios mismo, está bajo esa lupa. Por eso nos cuesta entender muchas cosas a veces. ¿Ok? ¿En qué consiste ese pacto? Consiste en obedecer como requisito para la salvación. Todo el cristianismo está bajo esto. Toda la iglesia, todos pensamos así. Claro, en ese, ¿cuál es? Ahí pues hay no las condiciones, la condición de ese pacto es la ley de Dios. Para los legalistas. Obedecerlo. Para los legalistas. Y para los liberales es solo creer en Cristo. Porque están los dos extremos, ¿no? Está el legalista, está los que no creen en la ley, pues también tienen su versión de pacto roto. No crean que esto es solo para el pueblo adventista, ¿no? Porque en esto caemos todos. ¿Listo? Este es el que se llama antiguo pacto. Se le llama antiguo pacto o antiguo testamento. ¿Ok? ¿Y sería bajo el sacerdocio de Aarón? Tal cual. Lleno de
lleno de condiciones, claro, porque ahora el Señor no abandona a la gente, o sea, ya vamos a explicar esto, un momentico. Aunque ellos están bajo este pacto roto, el Señor readecúa ese pacto para hacerlo pues lo mejor posible, me hago entender, pero no es su plan, no es su voluntad, Él quiere salvarnos. Entonces, el sacerdocio de Aarón funciona bajo este pacto. ¿Ok? Si el Señor hubiera dicho, no, no me quisieron escuchar, ya no tiene sentido esto, hasta vuelvas en Egipto, allá los dejo otra vez. No, el Señor no se rinde, hermanos, el Señor es Dios. El Señor dice, bueno, ustedes dijeron que iban a hacer todo lo que yo dijera, pero ya no lo cumplieron. Ahora quieren escuchar a Moisés. Bueno, pues toda la ley se la voy a dar a Moisés. Y toda esa ley que le da a Moisés es del pacto roto, del pacto antiguo. Sigue siendo pacto y es una forma de llevar a la gente a la salvación, a Cristo. Entonces, majestuosamente Jesús se aprovecha de la situación, Jesús convierte eso en oportunidad y construye ese pacto antiguo para llevarlos al pacto original, al pacto nuevo, bajo el santuario, las vestiduras sacerdotales, todo les llama la atención, los sacrificios. Él en medio de ese pacto, en medio de eso, él no abandona a su pueblo, ¿sí? Pero no es el ideal. El pueblo sufre. ¿Por qué sufre? Porque mientras hay un líder bueno que lo lleve al Señor, caminan derechito, por así decirlo. Pero mientras tienen un líder malo, caminan torcido. ¿No hemos leído en la escritura? Época de David, se ajuician. Llega Salomón, se ajuician hasta que Salomón se desajuicia. Salomón se desajuicia, todo el mundo se desajuicia. Luego el reino se divide por causa de eso. Llega Roboam, Jeroboam, ¿sí? Los dos son malos, el pueblo se desenfrena, malo, ¿sí? Llega otro rey bueno a Judá, Asa, ahí se portan bien, hay reforma, hay reavivamiento. Luego llega otro rey malo, caen otra vez en pecado, así se la pasaron. Porque miran es al rey, siguen es al rey, no a Jesús. Exacto. El Señor trata de llamarle la atención para que se pasen al otro pacto. Muchos se pasan al otro pacto. ¿Sí? Muchos, Moisés lo entiende, Moisés se pasa ese pacto. Aarón, bueno, aunque Aarón es el sacerdote, no, Aarón, no estoy seguro de Aarón. Bueno, no estoy seguro, no puedo decir de Aarón. Elías y Eliseo lo comprenden. Comprenden ese pacto. Jeremías, digo yo, que lo comprende. Ezequiel, ¿sí? Van comprendiendo ese pacto. O sea, hay gente salva que a pesar de estar en el pacto roto, comprenden cuál es el camino y se pasan al otro pacto. ¿Ven? Por eso miren que a Jeremías se le da ese pacto. Jeremías lo entiende, ¿ve? Jeremías lo entiende. Y mire que dice pacto nuevo y está en el Antiguo Testamento. Qué cosa curiosa. Pues porque el pacto siempre ha existido, solo que nadie lo ha querido celebrar. Como pueblo en masa no lo han querido celebrar. Solamente unas personas individuales. Pero es que el Señor quiere este pacto que se entienda bien. Y les digo, hermanos, los que van a vivir este pacto son los 144,000. Van a vivir ese pacto tal cual como el Señor lo quiso. Esa es la invitación. Por eso Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no puede estar bajo este pacto de Aarón, porque ese pacto es un pacto que es circunstancial, temporal. El pacto de él es el de Melquisedec. ¿Qué le ofreció Melquisedec a Abraham? Pan y vino, pan y jugo de uva. ¿Qué le ofreció el Señor Jesús a sus discípulos en la cena del Señor en la Pascua? Pan y vino, sin fermentar. ¿Por qué? Porque es el pacto que siempre ha querido llamar la atención al Señor. Es el pacto de siempre. Cuando Jesús viene a establecer ese pacto que no quiso escuchar a Israel, que nunca aceptó. Él viene a establecerlo. Los apóstoles lo viven.
Pero pronto esa iglesia, después de que mueren los apóstoles, se descarrían. ¿Por qué se descarrió esas iglesias? ¿Por qué se convirtió esas iglesias primitivas cristianas, que lo vamos a ver en el primer sello, por qué se convirtieron en la iglesia católica y apostólica de hoy en día? Que fue un paso gradual. ¿Por qué? Porque no entendieron el pacto original. Muy pocos entendieron ese pacto original. Desde luego que Dios siempre tiene un remanente. Pero el grueso de la iglesia cristiana en el primer siglo no entendió y se terminó en este pacto. Otra vez. ¿Ven, hermanos? Eso es lo que ha sucedido. Y hoy en día nos cuesta todavía entender esto por eso mismo. Nacimos en el pacto antiguo, en el pacto roto. ¿Ok? Nacimos en ese pacto. ¿Alguna pregunta? Miramos por acá. Voy a poner esto más pequeñito. Entonces, Hermano, ay, hermana María Dores, que Se le escucha entrecortado. lástima, hermana. Que... Eh, Pero puede no, escribir, hermana. Puede tú puedes escribir en el chat de escribir, Zoom. sí, En tú el puedes chat de Zoom obligar. puede escribir. Y así, pues podemos por lo menos saber. O me puede Bueno, mandar un audio, hermana, intentar a ver. eso, un audio, hermana María Doris. Mándele un audio a Paulita y también lo ponemos ahí en línea. Bueno, hermanas, cuéntenme ustedes, ¿quedó un poco más claro esto de los dos pactos? Ana Milena, Paulita, mi amor, Sí, madrecita. sí quedó un ¿Poquito más? Sí, sí, sí. poquito. Sí, claro. Bueno. Hermanita Carolina, que estaba por allí escuchando. ¿Un poco más claro? Sí, señor. Ok. Ahora lo más duro es aprender a escuchar la voz de Dios. Claro, hay que hacer nadie dijo que no había que hacer un esfuerzo, sí, solo que el esfuerzo no debe ser en la dirección equivocada. ¿Mm? No te debes esforzar por guardar el sábado ni por cumplir la ley de Dios, porque por más de que te esfuerces, siempre vas a fallar, no puedes. ¿Mm? Eso lo va a hacer Dios en ti. Tienes que tener fe, confiar en el que va a ser así. Concentra tus esfuerzos en escuchar la voz de Dios. Ponerlo aquí porque esa es la clave. Tú debes tener momentos a solas con Dios, con la Biblia en la mano, ¿m? Un versículo que nadie te dé, sí, tú solito, y le empiezas a preguntar al Señor. Y no, mejor dicho, insistes cada día hasta que escuches a Dios que te explique ese versículo. Que no sea un hombre o una mujer el que te explique eso, no, que sea Jesús mismo. O lo puedes vivir en alguna situación en particular también, hacer el intento en un vicio que tengas, un pecado que tengas, o que hoy te hayas dado cuenta de esto, empiezas a clamar por la voz de Dios. ¿Sí? Eh, para que se vuelva algo más cotidiano. Ustedes se imaginan ese privilegio de poder escuchar al Señor Jesús. Todo lo que tenga para nosotros, todas las instrucciones. Haz esto. No hagas esto. Sal de viaje a este lugar. Quédate en este. ¿Te imaginas esa experiencia? Hoy vamos a estudiar juntos esto. Que el Señor te diga, hoy vamos a estudiar juntos esto en la madrugada. Que el Señor te revele y te diga, tú eres así, tú eres esto. Mira lo que tienes en el corazón. Maravilloso, hermanos. ¿Quién va a caer así? Vamos a estar en continua santificación, perfección. Desde luego es un proceso. Es un proceso.
Pero esto cuando vemos todas las cosas bajo el pacto original, hermanos, nos volvemos más indignos, más humildes, más mansos. Porque esto es orgullo. Todo lo que Jehová diga, eso haré. Eso es orgullo. Eso es, pues, hermanos, es poner el yo por delante. Y aunque de pronto no lo diga, yo lo digo en mi mente, ¿no? En mi corazón. Voy a hacer esto. Voy a obedecer esto. Voy a hacer esto. No, hermanos. Puedes que en este momento estés haciendo cosas de la ley de Dios por tus propios esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, alimentarse bien. Alimentarse bien. Ah, es que yo ya no como carne. Ah, bueno, pero ¿Cristo fue el que hizo eso o eres tú el que lo hizo? Todo eso analicen, hermano. Analicémonos nuestra vida, todo lo que hacemos, qué nos motiva a hacerlo para meditar. La hermana María Doris ya comentó. A ver, Pregunta, o sea que la justificación por la fe existe desde antes de la fundación del mundo, desde que existe Jesús. tal cual, hermana. La justificación por la fe fue inventada desde antes de la fundación del mundo. Lo dicen, porque el Cordero fue ofrecido antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que el plan se va revelando poco a poco. Esa justificación por la fe se va revelando en el tiempo. El misterio que había estado oculto desde los siglos. ¿Se han escuchado ese versículo? Vamos a buscarlo, mi amor, si me ayudas a buscar ese versículo. El misterio que ha estado oculto desde los siglos. Ese misterio no es otro que el pacto original, la justificación por la fe. Todo eso es un solo paquete, hermanos, del plan de redención. Es un solo paquete. Ese Colosenses es 1:26. Colosenses 1:26. Vamos a buscarlo acá. Colosenses 1. 26 y 27. 6 y 27. Y ahí vamos, mi amor, ayúdanos. Ay, perdón, Dice, 26, 27, espera, ujú, que me equivoqué acá ya. Listo, ¿qué dice? Dale, mi dice, amor. el, a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, no porque Dios lo haya querido ocultar a las generaciones pasadas, no, es porque no lo quisieron aceptar, pues no lo quisieron entender, no se esforzaron por escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos en la vida de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vivió bajo el pacto original, por eso fue vencedor, hermano. Si Cristo hubiera vivido bajo el pacto roto de los israelitas, hubiera fracasado, hermanos. Él no podía ir bajo ese pacto, él tenía que venir a demostrar cómo es vivir, ¿sí? Como un hombre normal y cómo poder llegar a ser victorioso venciendo el pecado en la dependencia del Padre constante. ¿Qué es lo que más se pasaba haciendo Jesús en su vida? ¿Qué es lo que más se la pasaba haciendo Jesús? ¿Dónde radica el éxito de su Hablar con el Padre, orar. Sí, 11. escuchar la voz de su Padre? Ahí estaba el éxito. Al escuchar la voz de su Padre, todo su naturaleza humana con tendencia al mal como la nuestra quedaba subyugada. Queda totalmente subyugada. ¿Ven? Entonces, por eso no pecaba. Y Dios le puso la ley en su corazón. ¿Ven? La ley hacía parte de su naturaleza. Entonces él no tenía que hacer grandes esfuerzos para guardar la ley, ¿no? Su lucha estaba en otro sentido, en escuchar la voz de su Padre. ¿Qué fue lo que más le afectó a Jesucristo y por qué murió Jesús? Cuando su padre se quedó en silencio porque pues era Tal como, cual. tenía que dejarlo, sí.
porque Jesús estaba cargando el pecado de nosotros, su padre no podía hablarle. Ustedes, Dios mío, nosotros no nos imaginamos qué debe ser para Jesús no escuchar la voz de su padre. Es lo mismo que nosotros. Ahí sí vamos a valorar cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios y pasen los días y no la volvemos a escuchar. Uy, eso es agónico, hermanos. Se va a volver agónico en nosotros. Cuando estemos tan acostumbrados a Cristo y Él deje de interceder en el santuario en el tiempo de angustia y nadie nos conteste, ay, hermanos, ahí está nuestra prueba. Ese es el tiempo de angustia. La angustia no va a ser porque nos estén persiguiendo, porque esté el mundo en guerra. Eso no va a ser la angustia, hermano. Esa va a ser la angustia de los que están bajo el pacto antiguo. La angustia nuestra y de todos los que estemos bajo el pacto nuevo, que Dios quiera que entremos a ese pacto eterno original, la angustia va a ser cuando Jesús ya no nos conteste, porque no está intercediendo en el santuario. ¿Mm? Eso va a ser angustioso para nosotros. Y ahí lo dice en el conflicto de los siglos, véanse ahí, gran tiempo de angustia, lo dice que la angustia no va a ser por eso, no va a ser ese el motivo de la hambre, de las guerras o de vivir en una cueva, ¿no? Esas son angustias netamente humanas, pecaminosas, pero no es la angustia del tiempo del gran tiempo de angustia. Es el misterio que ha estado oculto desde los siglos. ¿Por qué oculto? Porque nadie lo vivió. Cristo vino a demostrar cómo era el pacto original. ¿Ven? Por eso él no podía usar ningún milagro ni poder divino para obedecer. No, es que por eso es que cuando Satanás le quita eso a Cristo, echa por tierra el pacto. ¿Ve? Cuando decimos que Cristo no vino en carne con tendencia al mal, estamos echando por tierra el pacto eterno. De una. Es tan importante saber que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Todos los mandamientos Él fue tentado igual como nosotros. Pero la gran diferencia es que Él estaba bajo el pacto eterno y por eso pudo vencer la tentación. Porque escuchaba todos los días la voz de su Padre. Él no se podía ir a dormir así, tranquilo, sin haber escuchado ese día la voz de su Padre. Imposible. No iba a trabajar, a ministrar sin haber escuchado la voz de su Padre. ¿Qué instrucciones tenía su Padre para él en ese día? Por eso él sabía de antemano lo que iba a suceder. Y él no estaba usando poderes milagrosos, hermanos. Eso es lo que nosotros a veces también pensamos, que como era Jesús, él sabía todo lo que iba a acontecer, porque era Dios. No, él no podía usar poderes divinos para sí mismo. Él todo lo hizo como un ser humano con carne tendiente al mal como nosotros. O sea que nosotros también podemos ser como Él, porque eso es lo que nos dice Él. ¿Te imaginas donde cada día supieras qué te va a pasar? ¿Qué te va a acontecer? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Qué trabajo tienes que hacer? ¿Mm? Supieras que ese día alguien te va a engañar y debes estar preparado. A Jesús sabía que como lo espiaban y todo, o sea, todo lo sabía, pero no porque usaba poderes divinos, sino porque su padre le informaba todo. Bueno, hermanos, yo pienso que podemos terminar hasta ahí. Tenemos una mejor comprensión. Tenemos que seguir meditando en esto de los dos pactos. ¿Ok? Si alguna pregunta más, creo que era así. Y por favor, lean esta semana lo posible Hebreos 7, que ahí está. Y ya se va a entender mucho más por qué Cristo fue de la orden de Melquisedec y no de la orden de Aarón. Bueno, ya lo entendemos. Tenía que ser del pacto eterno, no del pacto roto ni el pacto antiguo. Oremos. Los que podamos colocarnos de rodillas. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesús para poder terminar ese Shabbat y pedir sabiduría y acompañamiento de Él en nuestras vidas en esta nueva semana. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre Eterno, gracias, mi Jesús, porque
Tú nos muestras, Señor, cada día tu amor, aunque nosotros a veces no, Señor Santo. Pero te pedimos, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que por medio de tu Hijo amado, Señor, que murió por nosotros, que pongas en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, el pacto, Señor, original, para que podamos escucharte, Señor mío, para que nuestras vidas tengan un cambio y tu Espíritu, Señor, pueda estar en nosotros. Podamos ser liberados, Señor, de tantas cosas que tenemos, de tantos demonios que hay en nuestras vidas, Señor, y aún no lo sabemos. Te pedimos, Padre eterno, por los méritos de tu Hijo, Señor Jesucristo, que en esta semana, Señor, pongas el querer como el hacer en nosotros, para hablar más contigo, para poder y saber escucharte más, Señor mío. Y todo el tiempo, Señor, estés tú en nuestros pensamientos. Que nos acordemos, Señor, de involucrarte en todas nuestras actividades, nuestras decisiones, que te contemos todas las luchas que tenemos, Señor, y que tú puedes tener victoria en ellas, Señor mío. Te pido por cada una de las personas que están acá conectadas, que nos van a ver, por sus familias, Señor Santo, para que obtengan victoria en su vida y te miremos siempre a ti, Señor mío. Gracias, Señor Santo, por lo aprendido. Gracias por dejarnos alabarte y unirnos con los ángeles en el cielo en esta fiesta, en este Shabbat. Y que esta noche, Señor, podamos descansar en ti. Que nuestra fe sea acrecentada, Señor Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en los méritos de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.